importancia de iluminar al respecto, tanto al público en general, como también a los padres, a educadores y también incluso a profesionales de la salud, tanto física como mental. En el curso del martes tuve 97 personas, en el curso de hoy hay registradas 99, conmigo 100. En el curso del martes fue interesante porque ahí habían psiquiatras, habían un médico neurocirujano, uno de los más importantes del mundo, participando del curso, habían médicos, estudiantes de arquitectura, de medicina, de ingeniería, había gente que estudia economía y bueno, amas de casa, muchas mamás, muchos papás, la mayoría, preocupados por lo que se viene. Y hay que estar atentos porque la única arma es la buena formación y el estar bien formado con respecto a la mentira que se nos enseña. Porque la ideología de género es una ideología de origen comunista, como vamos a ver a lo largo del curso. Y el comunismo, el arma más grande que siempre ha usado es la mentira. Y por lo tanto, ante la mentira hay que responder con la verdad. Y en este caso, la verdad es la ciencia y la medicina, ni más ni menos. ¿Sí? Entonces, es importante tener conocimientos básicos de la ciencia y de la medicina para poder responder a esta ideología que se quiere implantar. Porque aquí no estamos en contra, ¿cierto?, de la educación sexual, de una buena educación que apunte a la formación de la persona humana. Una de las características de la persona humana es la sexualidad, ¿cierto? Pero no se puede ensalzar la sexualidad como si fuera la misma esencia, como lo vamos a ver ahora mismo, como si fuera el centro del ser humano y lo que los constituye. ¿Sí? La sexualidad es una característica secundaria que se dice de la persona humana. En mi trabajo con muchos años enseñando, eh, también trabajando con jóvenes, con padres de familia, me encontré con muchos casos dolorosos de abuso, de enfermedades mentales, perversiones sexuales, suicidio, violencia. Y poco a poco entonces, como les contaba lo que vi en el año 2002, eso me llevó a tratar de aprender más y contactarme con gente, con psiquiatras, con doctores que trataban del tema. Y ellos me guiaron y me contactaron con directores de instituciones especializadas. Y así fue como me contacté con muchos científicos y especialistas, los más importantes tal vez en el tema en Estados Unidos, en Canadá y en Inglaterra. Y eso yo creo que es importante porque Canadá, Estados Unidos e Inglaterra están siendo testigos de las graves consecuencias de la ideología de género. ¿Sí? Y de ese testimonio tenemos que aprender entonces ante el debate que está teniendo lugar a nivel mundial, porque está manejado en su mayoría por ideólogos ajenos a la verdad científica. No hay nada de ciencia aquí. Eh, eso es importante saberlo. Entonces, ese es el primer elemento, que en este debate se deja de lado la ciencia y en su lugar se está proclamando una ideología totalitaria que no permite otra voz que la propia opinión infundada. ¿Sí? Y por eso es necesario levantarse y hablar sin temer las consecuencias. El doctor Jordan Peterson, que les comentaba, fue el que me convenció a decir, bueno, a enseñar y dar clases por internet, dijo una vez esto, y su argumento es bastante convincente, que estadísticamente en todo régimen totalitario, por ejemplo, si pensamos en la Unión Soviética, solamente fue el 1% de la población la que se levantó y actuó por preservar la verdad, por preservar la libertad, la religión, la justicia, el sentido común. Y el resto terminó o aceptando el mal, o apoyándolo, o simplemente encogiendo los hombros en una actitud pesimista ante lo imposible de la situación. De tal manera que todos fueron cómplices, ¿sí? Porque ante el mal somos todos responsables. Y él dice, a mí, cuando me puse a pensar en esto, me dio mucho miedo de mí mismo, dice, porque cuando pensé en la Revolución Francesa, cuando pensé en la Unión Soviética, había un 99% de posibilidades que hubiéramos sido parte de ese sistema totalitario criminal. ¿Sí? Lo mismo puede pasar, la mayoría de los que están conectados ahora es en Argentina. Y en Argentina, acá no hay opciones. O realmente nos levantamos o nos vamos a volver parte de todo lo que está ocurriendo. ¿Sí? Entonces,
esta es una invitación, en cierta manera, a ser parte del 1%, ¿sí? De ese segmento glorioso de la población, que muchos incluso con su sangre, sí fueron testigos valientes de la verdad. Eso en primer lugar. Debemos levantarnos, no podemos quedarnos callados ante esta ideología totalitaria, porque esto que estamos sufriendo es el comunismo nuevamente, pero desde una manera incluso más perversa, porque es por medio de la educación, de las instituciones. No solamente sus niños son los que lo van a sufrir, sino que ustedes mismos, porque yo lo he visto eso, lo he visto en Canadá, lo he visto en Inglaterra. La ideología de género, una vez que se impone sus reglas que afectan a toda institución de la sociedad, no solamente la escuela. La escuela es el comienzo, pero después afecta a todas las distintas instituciones como el colegio de abogados, el colegio de médicos, imponiéndose, y el que no acepta lo que la ideología de género dice, se lo persigue tremendamente por medio de los medios, se lo persigue muchas veces amenazándolo con cárcel o incluso yendo a la cárcel y demás. Cerrándoles, por ejemplo, a muchos médicos les han amenazado en Canadá sacarles la licencia, muchos psiquiatras. Lo interesante es que los psiquiatras a nivel mundial están en contra de la ideología de género. Están en contra de todo esto porque dicen, esto es mentira, esto no es lo que nosotros vemos. Un psiquiatra que se llama Fitzgibbons, que está en la ciudad de Filadelfia, es una de las autoridades más importantes en la psiquiatría en Estados Unidos, él me dijo, el problema de la ideología de género es que quieren solucionar un problema mental arreglando genitales. Así, como si eso fuese realmente la solución, cuando la solución es un problema psicológico. Y esto es el segundo punto que quiero decir, que la llamada comunidad LGBT es víctima de un número altísimo de enfermedades mentales en comparación con el resto de la población. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque entonces es urgente y necesario ayudar al que lo necesite. ¿Sí? El hablar en contra de la ideología de género no es hablar en contra de alguna persona que sufra algún trastorno de la sexualidad, por el contrario. ¿Sí? Y es por eso que tenemos que formarnos. ¿Por qué? Porque el problema aquí es que por medio de la educación sexual, en vez de proporcionar la ayuda adecuada, se acentúa ideológicamente el problema, ¿sí? Especialmente dejando de lado la ciencia y la medicina, lo que ellos puedan aportar al respecto. Voy a poner en el próximo artículo en internet, yo ahora puse uno que se llama Los disidentes de la ideología del género, voy a sacar la segunda parte, y ahí voy a contar la historia del doctor Zucker, Kenneth Zucker. Este psiquiatra es tal vez la especialidad más grande en el mundo en cuestiones de sexualidad y problemas de identidad de género. Y él durante 30 años se dedicó a ayudar a muchísimos jóvenes, niños, adultos que tenían ciertos problemas de identidad, y él los ayudaba a salir adelante, los normalizaba, les curaba sus problemas mentales. Muchísimas personas que iban a hacerse operaciones para hacer la transición, resulta que iban con él y cambiaban y los curaba psicológicamente, y personas que después vivían felizmente, formaban matrimonio. Pero el gobierno de Canadá sacó una ley en la cual está prohibido no solamente hablar en contra de la ideología de género, sino que está prohibido tratar de ayudar a cualquier persona que quiera hacer la transición. Entonces, si un niño expresa, por ejemplo, un niño de 6 años lo confunden en la escuela y expresa que quiere o duda ser hombre o mujer, no se le puede decir nada en contra de eso. Y esto es muy peligroso porque los padres, por ejemplo, que se opongan o que lo traten de convencer, si la maestra o alguien se entera, lo reportan a servicios sociales, y servicios sociales viene y les quita a los niños. ¿Sí? Yo conozco un caso de una comunidad judía ortodoxa que vivían en la ciudad de London, en Ontario, cerca de Toronto, y ellos trabajaban en el campo, tenían sus fincas, una comunidad de unas 100 familias, y cuando se impuso esta ideología de género en las escuelas, ellos no aceptaron y dijeron, nosotros no vamos a mandar a nuestros hijos a eso. Esto fue en el año 2015. A 20 familias le llegó la policía y le quitaron los niños. Entonces, las otras 80 familias, antes que les quiten los niños, se fueron
se fueron inmediatamente, tomaron el avión y se fueron. ¿Sí? Los papás después terminaron vendiendo sus fincas, compraron terrenos en Guatemala y ahora viven en Guatemala. Las familias que pudieron lograr que les devuelvan los niños por medio de juicios complicados y larguísimos se fueron de Canadá. Pero esta es la realidad del género. Y en Canadá, por ejemplo, que tal vez han visto los videos subtitulados, pasan por televisión niños, varones vestidos de nenas que les dicen, si tus papás no te aceptan tu transexualidad, entonces tenés que buscarte otros. ¿Sí? Y esto lo pasan en programas para niños, entre los dibujitos animados. Si tus papás no aceptan que la posibilidad de que podés ser transexual, la posibilidad de que estés atrapado en un cuerpo de varón, en un cuerpo de mujer, entonces tenés que buscar otros papás. ¿Sí? Y es triste porque los niños van a la escuela, y aquí les estoy hablando casos de niños de jardín de infantes, van a la escuela y la clase de educación del género generalmente la da una persona, una lesbiana, alguien que tenga atracción al mismo sexo, un homosexual, un bisexual, o en la mayoría de los casos transexuales. ¿Sí? La mayoría de los casos son transexuales que van haciendo un tour de escuela en escuela. Y conozco un caso que la mamá me dijo que su hijita llegó temblando y llorando a la, a la casa y ella pensó que había pasado algo serio, tal vez la habían manoseado o había sufrido algún intento de algo. Se asustó muchísimo y le preguntó qué le pasaba y la niña, temblando entre sollozos, le dijo, mamá, no quiero ser varón. Entonces la mamá le dijo, no, no te preocupes, ¿por qué dices eso? Porque hoy vino un señor vestido de mujer a la clase, o sea, la niña se dio cuenta que era un hombre y nos dijo que nadie es varón o nadie es mujer, sino que es algo que sus papás les han impuesto y por lo tanto se tienen que liberar de eso para ustedes hacer la elección adecuada. Y él les contó, yo era un hombre, me impusieron ser hombre, pero me di cuenta que en realidad yo soy mujer. ¿Sí? Entonces, esa es la realidad de lo que se está enseñando por medio de la identidad sexual, la educación sexual. Y son problemas ideológicos y realmente para nada científicos. Y lo que les iba a contar de este doctor Zucker es que después de 30 años de ayudar a gente que tenía problemas de identidad de género, el gobierno, como está prohibido hablar en contra de esto y está prohibido en contra de los niños, le cerró la clínica. Y no solamente le cerró la clínica, sino que le sacó la licencia como médico. Siendo que el doctor Zucker es la autoridad más grande en el mundo en cuestiones de identidad de género. La persona más importante. Entonces, y lo curioso fue que toda la comunidad psiquiátrica del mundo recibió miles de cartas de psiquiatras e incluso firmaron una carta abierta diciendo estamos en contra de lo que se le está haciendo, porque esto es persecución. Él es la persona, esto es lo interesante, que más artículos científicos tiene publicado en el mundo. ¿Sí? Él tiene alrededor de 450 estudios que hizo con casos de seguimiento, ¿sí? En trastornos de transexualidad, de atracción al mismo sexo. ¿Sí? Un experto realmente, pero el problema de él es que todas sus investigaciones y sus descubrimientos iban en contra de la ideología de género. Entonces la ideología de género, ¿qué te hace? Te calla y pone presión para que saquen leyes como las que han sacado en Canadá, las que han sacado en muchos estados en Estados Unidos, en Inglaterra, en Holanda, en los países escandinavos, y es lo que quieren hacer en la Argentina. Y seguramente lo van a hacer, lo van a hacer. Entonces nosotros debemos estar formados y debemos estar preparados para reaccionar ante todo esto. Porque se confunde a los niños y se confunde a la juventud, se los confunde muchísimo. Y por eso no tienen que permitir, en primer lugar, no tienen que permitir ni siquiera que confundan a sus hijos. No se trata aquí de decir, bueno, si confunden a mi hijo, al menos voy a estar preparado, les voy a dar respuesta. No, porque lo van a confundir tremendamente. Yo conocí casos en Estados Unidos de gente buena, católica, de fe, que a una niña le lavaron la cabeza, a una hija, ¿sí? Por ir a una escuela pública en donde le metieron y la confundieron. Y después la chica decía que era lesbiana. ¿Sí? Y los padres cuando se dieron cuenta era tarde, porque le habían lavado la cabeza desde que tenía 4 años, ¿sí? Metiéndole en la cabeza que sos lesbiana y sos lesbiana y sos lesbiana. A un niño, por ejemplo, yo le pregunté en la clase de educación sexual cómo les presentan lo de la identidad, y él me dijo, bueno, la maestra nos dice, por ejemplo, ¿con quién te gusta estar? ¿Con quién te gusta? Y todos los varones
pero este es un niño inteligente, me dice, todos los varones jugamos entre nosotros. Entonces la maestra nos dijo, bueno, eso es porque ustedes son homosexuales, ¿sí? Siendo que yo recuerdo, de niño jugábamos con los varones y ni te planteabas si eso de si eras varón o mujer. Era algo obvio, ¿no? No era que te lo preguntabas o te lo cuestionabas. ¿Sí? Los varones suelen juntarse con los varones porque por una cuestión biológica, ¿sí? Las características del varón, cómo juega, cómo se entretiene, y las nenas tienden a jugar con las nenas. Y eso no quiere decir que a veces se mezclen, pero el que se mezclen no tiene ninguna connotación sexual, de decir, bueno, sos lesbiana, sos homosexual, pero aquí se les está enseñando ya a los 5 años. Y una cosa tremenda en Canadá es que no solamente les enseñan a los varones que pueden ser homosexuales, sino que les dicen, efectivamente, ustedes pueden ser homosexuales y la manera en que van a gozar del sexo es por medio del sexo anal. ¿Sí? Entonces les explican a los niños, o sea, los pervierten, les enseñan cuestiones que son perversas realmente. A niños que jamás se han planteado nada, ni siquiera han llegado a la pubertad, ni siquiera han desarrollado su cuerpo para de alguna manera experimentar la sexualidad humana y ya se los confunde. Entonces, por eso contra este pensamiento no hay que tener ninguna compasión ni concesión, porque la ideología del género está llena de retórica marxista, ¿sí? Y el marxismo, como lo ha probado la historia, es asesino. Y entonces, al asesino, como se dice, hay que matarlo en defensa propia, porque o lo matas o te mata. ¿Sí? Acá no existe el diálogo o sermones fraternales o el tratar de comunicarse y bueno y ver, no, porque acá la ideología de género no tiene razones para ofrecer más que su odio ciego a la familia y al ser humano tal como la naturaleza lo quiere. Porque cuando veamos en la segunda parte de las cuestiones ideológicas y los fundamentos filosóficos de la ideología de género, en definitiva es un odio a la naturaleza humana. ¿Sí? Como lo vamos a ver, por ejemplo, el feminismo habla de una dictadura de la biología y debemos por la tecnología liberarnos de la biología. ¿Sí? Y aquí cierra todo, porque aquí viene el problema del aborto. En los años 70, mientras se estaba definiendo toda la ideología del género y la ideología feminista, se encontraron que hay un problema biológico, que es la mujer, que es la que carga con el niño por 9 meses. Entonces es ahí que se introduce, bueno, esto fue en los años 60, que se introduce la idea del aborto como una manera de poder controlar la biología humana. Sí, entonces está todo conectado aquí. El aborto, la ideología de género, el marxismo, voy a explicar porque muchos se estarán preguntando qué tiene que ver el comunismo, el marxismo con esto. Y lo voy a explicar en la próxima clase. Entonces, ahora lo que voy a hacer, ya hemos más o menos la introducción, voy a presentar más que nada un resumen de todo lo que vamos a ver en estas clases que vienen en el curso. En primer lugar, voy a hablar sobre los fundamentos ideológicos de la educación sexual en la clase que viene, porque el problema de fondo de la ideología de género es un problema filosófico. No es un problema de medicina, no es un problema que se haya encontrado la ciencia y que no sepa responder, sino que tiene que ver con la percepción de lo real, el modo como percibimos la realidad. Muchas veces ustedes han tenido que discutir con alguien sobre algún tema como este, el aborto. La gente lo primero que dice, no, pero si no tenés la verdad, nadie tiene la verdad. ¿Sí? Un tipo de relativismo como que la verdad no existiese. Ahora, yo lo que les digo a esas personas es, no, nadie tiene la verdad, porque aquí no se trata de tener la verdad. La verdad no es algo que se posee. La verdad es algo que se percibe. La verdad hace referencia al modo como nosotros percibimos la realidad. Y mientras más fieles seamos a esa percepción de lo real, más verdad tenemos. Mientras menos percepción tenemos, estamos equivocados. Y eso es algo que nosotros en el lenguaje lo decimos a diario. Si una persona dice, te vi en el supermercado, y no estabas en el supermercado, uno dice, no, en realidad yo no estaba, capaz que fue otra persona, estás equivocada. ¿Sí? Porque tiene que ver con el modo como percibimos, cómo captamos la realidad. Y el problema de la ideología de género, de fondo, entonces, es un problema acerca de cómo percibimos la realidad biológica del hombre como hombre y de la mujer como mujer. Y no solamente
es un problema de percepción, sino que es un problema ideológico, en el sentido de que no tiene ningún fundamento en la naturaleza, ningún fundamento en lo real. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, decimos que hay religiones que son ideológicas. Hay religiones que tienen un dogma en el cual una cierta concordancia con la naturaleza, no va contra la naturaleza. Pero hay religiones que van en contra de la naturaleza. El Islam, por ejemplo. Nosotros decimos que el Islam, por el modo totalitario, el modo ideológico que se impone, especialmente yendo contra algunos elementos naturales de lo que es el ser humano, es una religión ideológica. Es una ideología política, se dice. El caso del ISIS es un caso perfecto, porque eh, se imponen por medio de la muerte. El que no acepta, lo matamos. ¿Sí? Eso va contra la naturaleza humana. Pero hay ciertos otros dogmas que no van en contra de la naturaleza humana. ¿Sí? En el caso de la ideología de género, va totalmente en contra de la ciencia y la medicina, de lo que nos enseña la ciencia y la medicina, y por eso decimos que es una ideología. Eso hablaremos en la próxima clase. Y después hablaremos en la siguiente clase sobre cuestiones acerca de orientación sexual y los problemas mentales relacionados a la sexualidad humana. ¿Sí? Asimismo, también como la influencia que puede tener en el estado mental de personas que se consideran LGBT, la relación que puede tener la discriminación, el rechazo social en la estabilidad psicológica de la persona, también es un elemento que hay que considerar si eso realmente influye. Y luego, en la última clase, vamos a hablar más sobre la noción de identidad de género y algunos elementos ideológicos, ya habiendo estudiado todo lo que dice la ciencia, los elementos ideológicos que se encuentran en la campaña sobre la educación sexual. Entonces vamos a retomar nuevamente lo de los problemas, los fundamentos ideológicos, filosóficos, y verlos en el mismo programa de educación sexual. Y en contrapartida con eso, poder desarrollar un bosquejo de una verdadera educación sexual. Porque hay que recordar esto, cuando se trata de sexualidad, de problemas de orientación y educación sexual, la que tiene que hablar es la ciencia y la medicina, nada más. Entonces ahora voy a hablar sobre algunos elementos fundamentales que hay que tener en cuenta en todo debate sobre la educación sexual, que luego los vamos a expandir y vamos a hablar uno por uno con más detalle y contando muchas historias, anécdotas en relación a eso para que se entienda bien. Yo he comenzado, como les decía, a estudiar este tema desde hace muchos años, más de 10 años, y a lo largo de estos años, mientras estaba haciendo el máster y después el doctorado, tuve acceso a las bases de datos más grandes en el mundo, en cuestiones científicas, libros, artículos, y eso me posibilitó tener acceso a muchísimos trabajos, a todos los trabajos que se han hecho al respecto. El libro que estoy por publicar eh, es más que nada, podríamos decir, un resumen de unos 800 artículos y libros científicos sobre el tema, lo mejor que hay, eh, y al cual yo también le agrego toda la cuestión ideológica y filosófica de fondo. Yo creo que es un libro que va a hacer mucho bien y que va a ayudar mucho. Y estas clases están todas basadas en el libro. Esta sería una explicación del libro. Elementos fundamentales. ¿Sí? Entonces, les voy a dar un pantallazo de esos 800 artículos científicos que lo resumí en unos 6, 7, 8 puntos que hay que tener en cuenta en cualquier debate sobre la educación sexual. En primer lugar, no hay evidencia científica alguna, no hay ninguna evidencia con respecto a la orientación sexual como una característica biológicamente innata. ¿Sí? No se puede decir que alguien sea biológicamente transexual o lesbiana o homosexual o cualquiera de los 71 géneros que quieren imponernos. ¿Sí? Porque son 71 géneros los que nos quieren imponer.
No existe nada de eso. Después, em, es mentira cuando se dice que una persona nace así. ¿Sí? Y eso, ¿cómo sabemos? Por ejemplo, en medicina, si alguien nace así o no nace así. ¿Cómo se descubre un gen? ¿Cómo hace la genética para descubrir las causas genéticas de algo? Y es algo que tal vez algunos lo sepan, les va a sorprender. Cuando se quiere descubrir la causa genética de algún mal, lo que se hace es buscar gemelos. ¿Sí? Se va por todo el mundo buscando algún gemelo que padezca esa aflicción, ese mal. ¿Y por qué los gemelos? Porque los gemelos, como saben, al comienzo, cuando son fecundados, son el mismo cigoto que luego se divide. Entonces, la constitución genética de ambos hermanos o hermanas es la misma. Es la misma. Entonces, los genes que tiene uno los tiene el otro. Entonces, por ejemplo, hay deformaciones genéticas presentes en el ADN de la persona y si uno lo tiene, el otro lo va a tener sí o sí, no hay duda. Y los dos van a desarrollar ese problema genético. Entonces, hubo un grupo de científicos que por muchos años, estoy hablando de 30 años, se dedicaron a buscar gemelos de los cuales uno de los dos tenga alguna característica, alguna desviación sexual. Y encontraron muchísimos, ¿sí? A lo largo de todo el mundo. Y estudiaron a los hermanos. Entonces, si realmente una persona naciese así y tuviese un fundamento genético, las dos hermanas, por ejemplo, tendrían que ser lesbianas. Los dos hermanos tendrían que ser homosexuales. Si uno es transexual, el otro también tendría que tener problemas con respecto a su género. Y lo cual no es así. No es así. La mayoría de los casos, no hubo casi ningún caso en el cual se encontrase que dos hermanos sean homosexuales. Entonces no se puede reducir, y esto lo vamos a desarrollar más. Simplemente le estoy dando un ejemplo concreto aquí con respecto a la falsa noción de que nacen así. Ahora, con respecto a la conducta y la atracción sexual, esto está asociada con varios factores biológicos, por ejemplo, los genes y las hormonas de la persona. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el hecho de por qué un hombre tiene atracción hacia una mujer viceversa hacia el hombre, es por una cuestión genética y hormonal, es algo que no es parte de la biología de la persona. Sin embargo, no hay ninguna evidencia ni biológica ni neurológica que determine que alguna persona tenga una tendencia sexual distinta a la determinada por los propios cromosomas y la función reproductiva. O sea que cuando se habla de orientación sexual es una mentira, no se puede hablar de orientación sexual. O tengo esta orientación sexual o aquella. ¿Sí? No tiene ningún fundamento ni biológico, ni genético, ni neurológico. Ya expliqué la razón por la cual no tiene ningún fundamento genético, que son los estudios que se hacen en gemelos. Ahora, ¿cómo saber si no tiene un fundamento neurológico? Porque, claro, el feminismo se encontró con que la ciencia biológica le negaba lo que decía. Entonces, sacaron un nuevo argumento y dijeron, bueno, en realidad yo me siento así, soy un hombre atrapado en un cuerpo de mujer, entonces con mi cerebro percibo, mi mente se siente masculina, pero estoy en un cuerpo femenino o viceversa. Entonces, muchísimos médicos expertos en neuropatologías, que esto es interesante porque son enfermedades de carácter neurológico, hicieron estudios en un gran número de transexuales en Estados Unidos, también se hizo en Canadá, lo hicieron en Inglaterra. Y para entender esto, para que se entienda este ejemplo que les voy a dar, hay que tener en cuenta dos principios de la ciencia. Y les voy a dar con un ejemplo de la vida diaria. Cuando ustedes van a poner la pava para tomar mate, ustedes saben que si abren la perilla del gas y ponen fuego, eso va a ser combustión. ¿Sí? Y ustedes al hacer eso están realizando un experimento científico. ¿Sí? Así de sencillo. Y no solamente eso, sino que saben que cada vez que van a prender el fuego de la hornalla, mientras tengan gas, ustedes saben que se va a prender el fuego. Eso no lo dudan, por eso van caminando a la cocina o para cocinar. Lo que están haciendo ahí es predecir un hecho científico. Predicen que si uno el fuego al gas,
naturalmente va a generar combustión. Esos son los dos elementos en todo experimento científico. Entonces, ¿cómo sabemos si una persona tiene eh, una orientación sexual distinta de la biológica desde el punto de vista neurológico? ¿Cómo se hace? Se trae a un grupo de 100 personas, de los cuales una parte de ese grupo son transexuales, por ejemplo. También se han hecho los experimentos con distintas tendencias sexuales. Y se les hace una tomografía computada del cerebro. Ahora bien, cuando se hace una tomografía computada del cerebro, por ejemplo, a una persona que sufre esquizofrenia y que ha estado tomando medicación por muchos años, el cerebro aparece con un color distinto. Y no solamente el color del cerebro cambia, sino que también cambia la masa, la materia gris, distintos aspectos. Lo mismo pasa con personas adictas al alcohol, lo mismo pasa con muchas otras situaciones en las cuales el cerebro va cambiando. Hay enfermedades neurológicas que se determinan por una tomografía computada, porque se nota, si una persona tiene un tumor en el cerebro, eso va a aparecer de una manera distinta. Entonces, si un neurólogo hace tomografías computadas de 100 personas, de las cuales 5 personas tienen esquizofrenia, por así decir, y ha estado tomando medicación por muchos años, ese neurólogo, al ver, sin que le digan cuál es, él puede predecir y dice, esta persona de acá tiene esquizofrenia, esta otra tiene un tumor, esta otra tiene tal otra enfermedad. ¿Sí? Cuando han hecho este experimento, entonces, un principio científico de la ciencia es el poder experimentar. Cuando han hecho este experimento con personas de distintas orientaciones sexuales, no han encontrado ninguna diferencia con una persona que no sufre un trastorno. O sea, el cerebro está bien, es normal. Entonces no tiene una base neurológica, no se puede decir. Ni un fundamento biológico, ni genético, ni neurológico. Otro estudio, de estos estudios recolecté más o menos 50 estudios que se hicieron, tal vez un poco más, muy interesantes porque se hicieron en clínicas que hacen efectivamente operaciones de reasignación de género. Y los estudios más importantes dicen que la orientación sexual de algunas personas que la manifiestan como distinta del sexo biológico tiene cierta fluidez, es decir, que cambia. Cuando se empieza a seguir una persona homosexual, por ejemplo, en un estudio científico, descubren que puede ser por una época nomás, o por un tiempo. Puede ser hasta que supere ciertos traumas psicológicos, y luego se le pasa. Por ejemplo, el 80% de adolescentes que alguna vez manifiestan atracción hacia el mismo sexo, lo logran superar al llegar a los 18 años. Entonces, niños a veces o jóvenes que se confunden, que están confundidos, que no saben, entre el 80 y el 95% de los casos logran superarla. El doctor Zucker, que yo les contaba de Toronto, él estuvo 30 años, trató a cientos de pacientes y él comentó que el 95% de sus pacientes superaron todos los problemas. ¿Sí? Porque tenían una base psicológica. Un gran especialista de Estados Unidos con el cual yo me reuní, hablé mucho con él y me contó muchos casos, me dijo que todos los casos que él tuvo, que trató de homosexualidad, de atracción al mismo sexo, tenían como fundamento el abuso, un tipo de abuso. La mayoría abuso sexual, pero muchas veces abuso físico, abuso psicológico, y en algunos casos, me contó él, la muerte temprana de los padres, del papá. Me contó el caso de varios de sus pacientes que lograron superar la homosexualidad y la vida depravada que llevaban al perdonar al papá que se había muerto cuando tenían 3 o 4 años. Perdonaron al papá y superaron el problema de la sexualidad. ¿Por qué? Porque generalmente cuando una persona tiene un trauma grande psicológico, producto del abuso, producto de una muerte, producto de una ausencia, genera un deseo por esa persona. Y cuando llega a los 13, 14 años, cuando las hormonas comienzan a desarrollarse, a activar la sexualidad de la persona, se confunde. Entonces mezcla
el deseo, mezcla el deseo con su sexualidad. Y es ahí cuando cae en la homosexualidad. ¿Y qué pasa? Él me contaba que en los círculos homosexuales siempre es como un ritual en el cual una persona ya experimentada, una persona que sufre de atracción al mismo sexo, de 40, 50 años, generalmente introduce a un joven, generalmente entre 14, 15, 16 años, en este estilo de vida. Y ahí es cuando la persona queda traumatizada, porque el niño necesita ese afecto, esa búsqueda de padre. Estas personas perversas, en cierta manera, van a buscar del niño y lo introducen a esta vida. Y el niño queda traumatizado y ya se considera a sí mismo como homosexual, lo cual no es así. No es así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, Uno tiene que tener en cuenta eh, el hecho de que muchas personas homosexuales, muchas personas, muchos travestis, muchos transexuales, eh, son lo que son muchas veces por traumas psicológicos muy grandes que han pasado. Entonces, por eso yo decía al principio, la ideología de género no viene a ayudar a estas personas, viene a destruirlas más. ¿Cómo ayudar a una persona así? A una persona así hay que ayudarla, ¿sí? Con mucha caridad, con mucha compasión, escuchándolos y especialmente generando confianza. Si alguna vez tiene la oportunidad uno de establecer algún tipo de conexión, tiene que demostrarle que no está todo perdido. Muchas de estas personas piensan que a causa de su pecado, de su situación, ya sufren el abandono de Dios y por eso hace que caigan más en el pecado, ¿cierto? O más en su problema médicamente. ¿Sí? De la perspectiva cristiana se le dice pecado, pero médicamente se lo llama el trastorno, ¿sí? El agravar el trastorno. Porque es un trastorno de conducta. Se hizo un estudio en Estados Unidos con 300 homosexuales, perdón, 3.000 homosexuales, y le preguntaban, bueno, ¿cuántas parejas sexuales tuvo en su vida? Y el promedio, cuando llegaron las respuestas, el promedio eran 800 parejas, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, les digo, viene una amiga de ustedes y les dice, tengo problema, ayúdame porque las cosas van mal con mi esposo, me ha sido infiel 800 veces, ustedes dirán, ese tipo está loco, ¿no es cierto? Ese tipo tiene un problema grave, ¿sí? Y eso es lo que pasa en la comunidad homosexual. Y por eso también el riesgo con enfermedades contagiosas y la altísima tasa de suicidio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que saber que son personas que necesitan ayuda. Y si alguna vez uno, si trabaja en las escuelas, se encuentra con casos así, una persona lo primero que necesita es ayuda psicológica. Ayuda psicológica para superar los traumas que están motivando a eso, ¿sí? Los traumas. Yo conocí un caso de dos hermanas que se hicieron lesbianas y el hermano se hizo homosexual. Y, y entonces un primo de ellos me contó que no sabían por qué, si la familia era tan buena, creyente. Y yo les conté esto, les conté que en la mayoría de los casos, o en la totalidad de los casos, hay una raíz de abuso. Y el tío de esos jóvenes que estaba ahí, después me habló en privado y me dijo, sí, ellos fueron todos abusados. Lo que pasa es que mis hijos no lo saben, pero ellos sufrieron tremendas cosas de niños. Y eso ha hecho que tengan problemas con su orientación sexual. Eh, entonces, bueno, decía que las personas que tienen algún tipo de problema con orientación, en definitiva la terminan superando. Sí, el 95% de los casos. Entonces, los casos que nosotros vemos de transexuales, de gays, de lesbianas, son solamente el 5% de personas que alguna vez han experimentado alguna duda y no han podido superarla. Eh, como decía, está el tema del abuso, la mayoría de tipo sexual, entonces que confiesan, ellos confiesan, sí, yo fui abusado. Comparados con el resto de la población, lo que decía recién, las personas que tienen
tendencias no heterosexuales tienen un riesgo elevadísimo de adquirir enfermedades de atracción sexual, de transmisión sexual, también como el desarrollar problemas mentales. ¿Qué pasa? En Canadá, por ejemplo, existe una agencia de estadísticas donde eh, se publican estadísticas de muchos tipos de cosas, también de enfermedades de transmisión sexual. Y yo cuando entré la semana pasada para la clase del martes, me fijé y las estadísticas del año pasado, por ejemplo, el 85% de casos de SIDA o de VIH en Canadá fueron hombres homosexuales, ¿sí? Es una gran mayoría. Eh, Ahora, en este tipo de personas, sí que no se consideran heterosexuales, tienen un riesgo muy alto de depresión, de ansiedad y de suicidio. Por ejemplo, en Estados Unidos, el 41% de los transexuales terminan su vida con el suicidio. Y hablo de Estados Unidos porque se saben los datos, los números son los mismos en todo el mundo, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? Que en muchos lugares se dice, bueno, la razón por la cual esta gente se suicida es porque no lo aceptan. Bueno, yo les voy a contar el caso de Canadá. En Canadá está prohibido hablar en contra de la ideología de género. No hay país donde se acepte más como acá. No es solamente se acepta, se alienta y se los empuja a los niños. Y sin embargo, la tasa de suicidio es mucho más alta que en Estados Unidos. ¿Sí? Aquí se habla del 60% de transexuales que terminan su vida con el suicidio. Y no solamente que terminan su vida con el suicidio, sino que intentan suicidarse. Y las estadísticas de transexuales que alguna vez intentan suicidarse es 100%. ¿Sí? El doctor Zucker contaba todos los transexuales que él trató, todos alguna vez intentaron alguna vez, de alguna manera, aunque sea una manera infantil, pero de terminar con su vida. Entonces, el 41% en Estados Unidos termina suicidándose cuando solamente el intento de suicidio, no que se suicidan, sino el intento de suicidio en la población general es del 5%. Y no se puede acusar entonces a la burla de los compañeros, no se puede decir que es por la presión social, porque en realidad lo que se está tapando es algo profundo que vivieron. Y aquí es el problema. Hay niños que han sido abusados, que han sido expuestos a cosas tremendas, y es eso lo que los lleva, ¿sí? A querer suicidarse, a querer terminar con su vida. Eh, y en Canadá, por ejemplo, cuando un niño manifiesta que que tiene dudas, se está comenzando a darles bloqueadores hormonales de tal manera que no se desarrolle como varón, sino que una vez que tenga 14, 15 años decida qué quiere hacer. Pero por mientras que no se desarrolle. Sí, lo mismo pasa en California y pasa en otros estados en Estados Unidos donde ya esto es legal. Entonces se los expone a tratamientos hormonales destructivos. Y esos tratamientos hormonales los conduce a estados depresivos que son imposibles de cargar para un niño. Y por lo tanto termina en la tragedia. Por ejemplo, en el diario, creo que fue La Nación, hace 2 semanas, pusieron el caso de un niño en Estados Unidos, en el estado de Ohio, que el primer día de clase, que fue el 2 de septiembre, el 2 o 3 de septiembre, dijo que era gay. Salió del ropero, como se dice, dijo que soy gay y esa noche se mató. Y en el diario, según el diario, la mamá se quejaba de que los niños seguro que le hicieron burla. Entonces ahí nomás el diario, sí, les hacen burla en la escuela. Primero, no está comprobado que le hicieron ninguna burla, que exista. Fue el primer día, a ningún niño que le hagan burla durante un día se va a suicidar. En todo caso, le tienen que hacer burla y muchas cosas más. Y un niño no se suicida porque sí, o sea, de fondo hay un estado depresivo enorme. Y lo que el diario no decía, y que después yo entré y averigüé, era que este niño estaba tomando bloqueadores hormonales desde junio de este año. ¿Sí? Y llegó un momento que cayó en una depresión tan grande que se suicidó, pobre niño. ¿Sí? Y estamos hablando de un niño de 6 años, ¿sí? En primer grado. Eh, entonces, como tampoco hay la idea de la identidad de género, es el punto siguiente, que es algo innato del sexo biológico, no tiene ningún fundamento.
¿sí? No existe lo que hay un hombre atrapado en un cuerpo de mujer o una mujer atrapada en cuerpo de hombre. No hay un fundamento científico y no hay evidencia alguna al respecto. Ahora, en Suecia se hizo un estudio con 300 transexuales que habían hecho la operación. En el tratamiento de la sexualidad se usa la palabra transgénero para una persona que se cree del otro sexo pero que no ha hecho ninguna operación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el famoso actor Florencia de la Vega, no sé cuál es su nombre real, él no es transexual, porque él nunca se operó. ¿Sí? Nunca se operó para cambiarse los genitales. Entonces, él es lo que sería un transgénero. Transexual es la persona que ha hecho una operación para cambiar las características secundarias eh, de la sexualidad. Y voy a explicar por qué son características secundarias. Ahora, en Suecia, como decía, se hizo un estudio con 300 transexuales que habían hecho la operación y se descubrió, es muy interesante, que sufrían incluso más problemas mentales que antes del procedimiento. Más problemas mentales, más situaciones de suicidio. De hecho, durante el estudio, la mayoría de ellos se suicidó. Eso fue una cosa tremenda también y que dejó muy marcado a los psiquiatras que hicieron el estudio. El caso, yo creo que el testimonio más importante al respecto es de un psiquiatra que se llama Paul Hughes, que es un médico que está en Baltimore, en Estados Unidos, jefe de la clínica de psiquiatría de la Universidad de Baltimore, que es uno de los centros de investigación de psiquiatría más importantes del mundo. Pero es un caso interesante porque fue esa universidad la que en los años 50, eh, fines de los 50, principios de 1960, comenzó con las operaciones de reasignación de sexo. Ellos fueron los que descubrieron cómo vamos a hacer la técnica, cómo vamos a cambiar, cómo vamos a construir una vagina en un varón o al revés. Y él era parte de eso. Su formación es realmente incomparable. Él estudió medicina en Harvard y después hizo 5 residencias más en neuropatía, neuropatología, neurología, endocrinología y psiquiatría. Y él se dedicó a tratar con personas y haciendo cirugías de reasignación de sexo. Pero ¿qué pasó? La mitad de sus pacientes se le morían en los primeros 5 años. ¿Sí? Y el resto se le morían después por suicidio. Entonces él dijo, una cuestión de conciencia, él empezó a estudiar más filosofía, las cuestiones de género, el feminismo, y se dio cuenta que esto es una mentira. ¿Sí? Él a la vez también después de eso tiene una conversión a la fe, pero en el año 79 decide cerrar este centro, que era el centro más importante del mundo. Lo deciden cerrar y en unísono con todos los psiquiatras y médicos que trabajaban ahí porque se les morían. Se les morían todas las personas que ellos trataban. O sea que se dieron cuenta que estaban tratando de solucionar un problema mental eh, por medio de los genitales, ¿sí? Tratando de conformar algo que tenía un fundamento psicológico. Entonces, eh, y también se dieron cuenta que la mayoría de los niños y muchos de estos jóvenes que ellos operaban, después querían volver de vuelta a ser varones y no podían. ¿Sí? En ese momento no existían las operaciones para volver. Entonces se terminaban suicidando. Eh, por eso no hay ninguna evidencia científica con respecto al valor terapéutico de intervenciones en niños y adolescentes, ¿sí? que tratan estos problemas por medio de intervenciones y bloqueadores hormonales que modifican sus características sexuales secundarias. Y voy a decir por qué se trata de características sexuales secundarias. Porque el hecho de tener genital de varón o de mujer es algo sexualmente secundario. Es una característica secundaria, no primaria. Lo que determina el sexo biológico de una persona es el binomio de cromosomas en la mujer, el XX y el XY. Pero tampoco es solamente eso. Muchas veces decimos, la biología dice que el hombre es varón porque tiene el cromosoma XY, la mujer tiene el cromosoma XX. Y esa en realidad tampoco es la respuesta más profunda. Y ahora les voy a contar por qué.
Porque en la zoología, cuando comenzaron a hacer los estudios más importantes científicos en el reino animal, descubrieron que sí, en los mamíferos, el varón tiene, en cualquier mamífero, el varón tiene el cromosoma XY y la mujer tiene el cromosoma XX. Pero cuando comenzaron a estudiar las aves, es al revés. Las gallinas tienen el cromosoma, lo que sería el cromosoma XY, que en realidad es el ZW, y el gallo tiene el cromosoma ZZ. ¿Y qué significa eso? Tiene un problema, entonces, porque si definimos al ser hombre por el cromosoma, entonces el gallo es mujer y la gallina es hombre. Y entonces ahí se dieron cuenta, fue la zoología la que se dio cuenta de que en realidad el ser varón o ser mujer tiene que ver con la función reproductiva. Y voy a explicar qué es eso. Eso es lo que hace que alguien sea varón o sea mujer. ¿Y qué significa la función reproductiva? Cuando un nuevo ser es concebido, ya sea un pájaro, un perro, un gato, un ser humano, hacen falta dos partes. Una, la que, la que dé el óvulo, ¿sí? Y otra parte, la que insemine ese óvulo. Entonces, para la zoología y para la biología después, el que insemina es el varón y la que da el óvulo es la mujer. Ese es el criterio. Y este criterio es un criterio que aplica a todas las especies del reino animal. Tanto los pescados que inseminan en el agua, como el gallo y la gallina, como el hombre y la mujer, como las ballenas, como la especie que uno se imagine. No los cromosomas, porque el cromosoma no es un criterio universal, ¿se entiende? Y aquí estamos tratando de buscar fundamentos biológicos y zoológicos al problema. El caso de los pingüinos es un caso paradigmático, porque el caso de los pingüinos, el rol que tradicionalmente nosotros asignamos a la mujer lo cumple el varón. La pingüina pone el huevo y se las toma, como se dice, ¿sí? Porque pone el huevo y es el hombre el que tiene que quedar cuidando de ese huevo, empollándolo durante todo el invierno. Pero aquí hay una cuestión muy curiosa y biológica también, porque el invierno en la Antártida es durísimo. Es el invierno más duro del planeta, ¿sí? Entre temperaturas que oscilan entre los 80 y los 100 grados bajo cero. Y la pingüina no está preparada biológicamente para superarlo. Entonces, las pingüinas que hacen se van a la Argentina o se van a Nueva Zelanda porque el invierno es más cálido y ahí se pueden alimentar. Por eso los pingüinos llegan, pero los que llegan son las pingüinas, los varones. Los varones se quedan todos en la Antártica cuidando del huevo. Y eso es un caso interesante también para tener en cuenta, porque el criterio para definir que el pingüino emperador es emperador y no emperatriz es por su función en la reproducción de la especie. Entonces, hasta aquí eh, un resumen de todos los artículos científicos más importantes que se han realizado al respecto. Cuando se hace un experimento científico, como yo les decía, no solamente hay que ver la evidencia, prender el fuego y ver que realmente hay combustión con el gas, sino que también se tiene que predecir, pero también se tiene que replicar, que es el otro principio. Entonces, cada vez que se hace un estudio científico, hay que replicarlo. Entonces, lo hace un grupo de psiquiatras, un grupo de neurólogos, un grupo de biólogos, hacen experimentos y vienen estas conclusiones y después tienen que ser replicados por muchos más, con otro tipo de gente. Y cuando esto concuerda, ahí se forma lo que se llama el consenso científico. El consenso por el cual todos dicen, estamos de acuerdo y es así. Ahora, la ideología de género no está fundamentada en ningún tipo de estudio. ¿Sí? Es más, la ideología de género muchas veces ha tratado de fraguar estudios científicos que después no han sido replicados en ningún lado. Por eso la ideología de género y los proponentes de la ideología del género no se mueven en el ambiente de la medicina, de la ciencia, de la zoología, de la endocrinología, de la psiquiatría, de la pediatría. ¿Sí? Se mueven en ambientes filosóficos, porque es un problema ideológico de fondo y de percepción de la realidad. Entonces, estos
estos elementos que vimos ahora, científicos, que son un resumen, los vamos a ir explicando eh, uno por uno a lo largo de las próximas clases, pero en primer lugar voy a explicar un poco todo lo que es la ideología feminista, que es importante para entender de fondo, porque en definitiva lo que nos van a enseñar a los niños no les van a enseñar nada de ciencia. Si a los niños les enseñase lo que yo les estoy diciendo, estamos todos de acuerdo que les enseñen ciencias. Para eso está la biología, ¿cierto? Eso ya está. No hace falta agregar materias nuevas, ¿sí? En todo caso, si se quiere hablar sobre el amor humano, sobre la persona humana, eh, estamos todos de acuerdo con eso. El problema es que aquí se está enseñando una visión ideológica de la realidad.